Hola niños, muy buen día. Soy Ana Nieto, la catequista del Centro Jesús Vive. El día de hoy pues a mí me toca compartir con ustedes el tema 2 y 3 de la formación para sacramento de Eucaristía. Como recordamos, bueno, antes que nada vamos a iniciar nuestro tema poniéndonos en manos de Dios e invocando al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que llena los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora sí, vamos a continuar con nuestro tema. En el tema de la catequesis anterior, pues estábamos hablando de los signos. No sé si se acuerdan, ¿verdad? Hicimos nuestro compromiso, rellenamos nuestra actividad del cuadro 1 y del cuadro 2 en la página 6, que nos hablaba acerca de los signos, ¿verdad? Uno de los signos que, por ejemplo, nosotros, pues es muy visible, es, por ejemplo, la cruz que nos ponen cuando inicia la cuaresma, ¿verdad? El miércoles de ceniza, una cruz que nuestro sacerdote o los ministros nos ponen en la frente. Este es un signo, ¿verdad? Que decimos, arrepiéntete y cree en el Evangelio. También otro de los signos que también pues conocemos, pues es el de las manitas así cuando las juntamos, ¿verdad? Estamos diciendo que vamos a orar. O yo, por ejemplo, en este diciembre conocí que la imagen de nuestra Virgen Santa María de Guadalupe, que es la patrona de nuestra parroquia, pues tiene las manos así, ¿verdad? Y ella hablaba pues a los mexicanos de 1531 con este signo. No era voy a rezar o estoy rezando el Padre Nuestro, como nosotros cuando estamos en la Santa Misa, que ponemos nuestras manos así para rezar el Padre Nuestro, ¿verdad? Ella traía las manos así y les decía, les traigo un regalo. Así que pues nosotros vamos a hablar el día de hoy en nuestro tema 2 sobre los regalos que nos trajo Jesús, que nos trae Jesús. Y que aquí tengo un regalito que tengo como signo también. Cuando nos dan algo así, cuando ya vemos algo así adornadito, pues decimos es un regalo, ¿verdad? Y los regalos normalmente no los escondemos ni los dejamos ahí para siempre, por siempre nada más guardados, ¿verdad? No, estos los abrimos y vemos qué contienen, qué nos están dando en ese regalo. No lo guardamos ni lo tiramos, al contrario, siempre nos alegramos cuando nos regalan algo. Así que el día de hoy vamos a hablar sobre esos regalos que tenemos, que son los sacramentos, y el tema 3, que es los sacramentos de la iniciación cristiana. Vamos a ver los títulos correctos de nuestro libro. Bueno, niños, como les comentaba al principio, estamos en nuestro libro 6 y el tema del día de hoy son los sacramentos, signos de la presencia de Dios, y el otro tema, que es el tema número 3, los sacramentos que nos inician en la vida de la fe. Vamos a ver nuestra imagen. En esta imagen traté de poner un poquito lo que se parece a nuestro libro, ¿verdad? A la actividad que vamos a realizar en nuestro libro en la página 9, por los que todavía no lo tengan. Esta imagen que nos muestra que es un arbolito y que tiene ahí la carita de Jesús, ¿verdad? Ahí vemos. Y la cita bíblica que nos presenta el tema el día de hoy es: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esta la encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 10. ¿Quién piensan que nos dice esa frase? Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pues esta frase nos la da Jesús a todos y cada uno de nosotros. Esa vida en abundancia, llamada también vida sobrenatural o vida de la gracia, es un regalo que nos da Jesús. Es uno de los regalos que nos da Jesús, y se menciona, como les decía, en el Evangelio de San Juan. Esos regalos los recibimos a través de la Iglesia. A través de nuestra Santa Madre Iglesia recibimos esos regalos, ¿sí? Vamos a ver
los 7 regalos que nos dan la Santa Madre Iglesia, los sacramentos, signos de la presencia de Dios. Pues, ¿por qué es importante recibir los sacramentos? Pues ellos nos transmiten esa vida a Jesús. Aquí se me atoró la imagen. Bueno, ahora vamos a ver estos 7 sacramentos, ¿sí? ¿Ya los conocemos o no los conocemos? Por ejemplo, aquí en la imagen tenemos el bautismo, confirmación, Eucaristía, reconciliación, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Son 7 regalos que nos trajo Jesús. Voy a quitar la cajita para que podamos ver la palabra de Dios. Y vamos a tomar nuestra palabra de Dios para ver esas 7 citas bíblicas que vienen acompañadas con los nombres de los sacramentos, ¿sí? Yo ya de alguna manera pues traté de prepararlos un poquito para que no nos tardemos tanto durante el tema, pero vamos a ver por ejemplo el primero, que es el bautismo, Juan 3:5. Nos vamos al Evangelio de San Juan y buscamos la cita que ahí nos dice, San Juan 3:5. Y dice así nuestra Biblia. Jesús le replicó, en verdad te digo, si el hombre no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar al reino de Dios. Entonces, es ese signo, ahí nos dice el bautismo, ¿verdad? Todos sabemos cuál es el signo del bautismo, el agua, ¿verdad? Ese es una de los signos que vemos en este sacramento. El bautismo nos da una vida nueva, nos hace hijos de Dios y nos hace familia cristiana. Ahora vamos a ver el otro sacramento, confirmación, en Hechos de los Apóstoles. Vamos a nuestro libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 14 al 17. Entonces nos vamos a Hechos de los Apóstoles, está ahí junto a Juan, ahí cerquitita, no nos tenemos que ir más lejos. Y vamos a buscar Hechos 8, 14, 17. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén supieron que Samaria había recibido la palabra de Dios, mandaron allí a Pedro y a Juan, los cuales bajaron allá e hicieron oración por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque todavía no había bajado sobre ninguno de ellos, solo estaban bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces comenzaron a imponerle las manos y recibían el Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo, pues ahí dice que les impusieron las manos, que los apóstoles, ¿verdad?, sobre ellos. Entonces, la confirmación, pues nos da la fuerza del Espíritu para ser discípulos de Jesús. Vamos a darle gracias a Jesús por ese sacramento. Ahora vamos a ver el sacramento de la Eucaristía en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 51. Ahí seguimos cerquitas en la misma parte de nuestra Biblia. Vamos a buscar ahora nuestra tercera cita bíblica de nuestro tercer sacramento, Juan 6, 51. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá eternamente. El pan que yo le daré es mi carne para vida del mundo. Entonces, ¿qué nos dice esta cita bíblica? La Eucaristía, el sacramento de la Eucaristía, nos ofrece el cuerpo y la sangre del mismo Jesucristo como alimento para nuestra vida cristiana. Gracias, Jesús, por la Eucaristía. Ahora vamos a ver el sacramento de la reconciliación. Juan 20, 21, 23. Seguimos con el Evangelio de San Juan, capítulo 20, del 21 al 23. Otra vez les dijo Jesús:
paz a vosotros. Dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A los que les perdonéis los pecados se les perdonarán, y a los que se los retengan se les retendrán. Entonces estamos hablando del sacramento de la reconciliación o el de la confesión, que es el que normalmente le llamamos así. Este sacramento nos da el perdón de nuestras faltas y nos ayuda a reconciliarnos con los miembros de la comunidad. Gracias, Jesús, por el sacramento de la reconciliación. Vamos con nuestro cuarto regalo, nuestro cuarto sacramento, la unción de los enfermos. Ahí nos vamos a una carta que es de Santiago, capítulo 5, versículo 14 al 15. Santiago ya está casi al final de nuestra palabra de Dios, al final de la Biblia. Casi, no es el último, ¿eh? Entonces nos encontramos con Santiago en el capítulo 5, versículos del 14 al 15. Que alguno de ustedes está enfermo, entonces que llame a los presbíteros de la iglesia y que hagan oración por él, ungiéndolo con aceite en nombre del Señor, y la oración de la fe aliviará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecado, se le perdonará. Entonces estamos hablando del sacramento de la unción de enfermos. Dice que se le unte aceite al enfermo, ¿verdad? Entonces, la unción de los enfermos nos da la fuerza para el cuerpo y el espíritu frente al dolor y al sufrimiento. Luego vamos a ver el sacramento del orden sacerdotal. Vamos al libro de Hechos, capítulo 6, versículo del 5 al 6. Nos regresamos aquí a Hechos de los Apóstoles. Aquí está. Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, del versículo 5 al 6. Esta proposición le gustó a toda la multitud. En consecuencia, escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. A estos se los presentaron a los apóstoles, los cuales después de hacer oración, les impusieron las manos. Bueno, este es el sacramento del orden sacerdotal. Aquí lo encontramos en la palabra de Dios, en Hechos de los Apóstoles. El orden sacerdotal ofrece a la comunidad cristiana un cuidado a ejemplo de Jesús, buen pastor. Gracias, Jesús, por el orden sacerdotal. Vamos a ver el sacramento del matrimonio. Es nuestro séptimo regalo. Mateo 19, este es Evangelio de Mateo, capítulo 19, del 4 al 6. Jesús le respondió, ¿qué no han leído que el Creador al principio hizo al hombre macho y hembra, y que dijo, por esta causa dejará el hombre a su padre y a su madre, se juntará con su mujer, y serán los dos una sola carne? De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Lo que unió Dios, que no lo separe el hombre. El matrimonio ofrece a la comunidad cristiana el amor de los esposos que forman y cuidan a los hijos, a ejemplo del amor de Dios que por todos los hombres tiene. Gracias, Jesús, por el sacramento del matrimonio. Bueno, aquí vimos las 7 citas bíblicas donde podemos encontrar los sacramentos en la palabra de Dios. Hay más referencias donde podemos encontrar, hay más citas bíblicas donde podemos encontrar los sacramentos. Esta nada más es una, y los vimos así de esta manera, pues un poquito rápida, porque los siguientes temas de nuestro libro vamos a seguir continuando hablando sobre los sacramentos. Si ya tienen su libro, pues van a ver, o cuando lo adquieran, van a ver que los siguientes temas habla acerca de los sacramentos. Es por eso que de alguna manera los estamos viendo así rápida. Entonces, Jesús nos sigue diciendo,
esta cita bíblica de Juan 15:4, permanezcan unidos a mí como yo lo estoy a ustedes. Ninguna rama puede producir fruto por sí mismo sin permanecer unida a la vid. Lo mismo les ocurrirá a ustedes si no están unidos a mí. Los sacramentos, como decíamos al principio, fortalecen nuestra vida, nos dan vida en abundancia. Es un camino que nos lleva a la santidad, un camino que nos lleva a estar cerca de Jesús. ¿Por qué es importante recibir los sacramentos? Aquí nos dice nuestro libro, ellos nos transmiten la vida nueva de Jesús y solo unidos a Él podemos dar fruto. Permanezcan unidos como yo lo estoy a ustedes. Para acompañar mejor estos sacramentos, pues se dividen en, bueno, no es que se dividen, los organizamos en tres formas, que son los sacramentos que nos inician en la vida de la fe: el bautismo, confirmación, Eucaristía. Los sacramentos que curan, que restauran, son los de la reconciliación y los de la unción de enfermos. Y los sacramentos que nos preparan para el servicio, como ya se decía antes, es el orden sacerdotal y el matrimonio. Entonces, vamos a seguir viendo estos temas de los sacramentos, cómo van fortaleciendo nuestra vida, cómo estos sacramentos pues nos van acompañando a lo largo de nuestra vida terrena y hasta la muerte. Y no solo eso, una vez que ya hemos tenido nuestra muerte terrenal, pues nos dan una vida que no termina ahí, sino que continúa, porque continuamos con Jesús. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Espero les haya quedado un poquito claro acerca de lo que son los sacramentos, la presencia de Dios, ¿no? De los signos de la presencia de Dios. Esta es la presentación de nuestro libro. Aquí tenemos, por ejemplo, en la página 9, nuestra actividad a realizar. Pero no olvidemos que aquí en el inicio de nuestro tema siempre viene vivo mi fe, ¿sí? Siempre cada tema, cada aprendizaje nos va a llevar a hacer un compromiso. Ahora, ¿qué nos está diciendo? Pues que esto que hemos aprendido sobre la importancia de los sacramentos, sobre la importancia de vivir los sacramentos, pues que se lo anunciemos a alguien, porque no todos los niños tienen sacramentos, incluso hay adultos que todavía no tienen todos sus sacramentos, ¿verdad? Entonces, vamos a ir, así como nosotros vamos a ir conociendo los sacramentos, pues también es importante que le digamos a las personas con las que viven, pues la importancia de vivir los sacramentos. Así que, bueno, ese es el compromiso, ¿no? Decirle a alguien que viva los sacramentos. O lo que has aprendido el día de hoy con el tema de los sacramentos, pues compartirlo. Aquí, por ejemplo, en tu libro dice, ampliando mi conocimiento. La palabra sacramento es referido al uso latino de sacramentum, donde la raíz sacar expresa una relación con lo divino. Nentum es referido al medio o instrumento, y sacramento es entonces el medio por el cual algo se hace sagrado, ¿sí? Aquí en nuestra actividad tenemos el libro y nos dice que hay que completar las palabras, ¿sí? Por ejemplo, bautismo, ¿no? Aquí ya este es el nombre entonces de los sacramentos que hoy hemos conocido, y acá vamos a ir completando las frases con respecto a lo que vimos acá, ¿sí? Aquí viene una, dice, guarda en tu memoria y en tu corazón. Entonces, ¿qué voy a guardar en mi memoria y en mi corazón sobre este tema? ¿Por qué son importantes los sacramentos para la vida de un cristiano? Porque a través de ellos permanecemos unidos a Jesús, que nos da vida nueva. ¿Qué nos pide la Iglesia para recibir los sacramentos? Nos pide tener fe y dar frutos de vida nueva con nuestras palabras y nuestras acciones. Esto es acerca del tema de los sacramentos, signos de la presencia de Dios. Como ya sabemos, pues tenemos nuestra parte de catequesis familiar. La persona con la que vivimos, el adulto que es responsable de nosotros, pues nos tiene que apoyar y acompañar a hacer esta actividad, a realizar esta parte, ¿sí? Vamos a continuar con el tema 3 que yo les decía que era referente también a este tema que estamos viendo. Ahora vamos a ver
los sacramentos que nos inician en la vida de la fe. Habíamos dicho que los sacramentos, pues los habíamos ordenado, organizado, dividido en 3, ¿verdad? Los sacramentos que nos inician en la fe, los sacramentos que nos curan o nos sanan, o los sacramentos que son de servicio. Entonces ahorita vamos a ver los 3 primeros sacramentos, que son los que nos inician en la vida de la fe. No sé si, por ejemplo, ustedes tengan fotografías del día de su bautismo. Yo la verdad no tengo ninguna de mi bautismo. Y si le pregunto a mi mamá, ¿qué día me bautizaron? Pues tampoco se acuerda. Pero, por ejemplo, yo ya tengo 2 niñas y sí me acuerdo del día que las bauticé, del día que recibieron ese primer sacramento, el bautismo. Aquí está, por ejemplo, una foto de mi niña, la mayor, que está aquí siendo bautizada. Aquí le están poniendo el signo del agua. Ya habíamos dicho que el agua es uno de los signos. Y aquí tengo otra de la misma niña, donde el sacerdote le está poniendo el aceite, la está ungiendo, ¿verdad? Este es del sacramento del bautismo. También, por ejemplo, sus papás o su mamá o ahí su familia debe de tener este tipo de cosas. Yo, por ejemplo, guardo este vestido que era de mi niña, de mi segunda niña. Con este vestido se bautizó y pues lo tengo aquí guardado. Todos conocemos, por ejemplo, estos signos, ¿verdad? El cirio, la luz que representa a Cristo. Tenemos, por ejemplo, la conchita con la que le pone el sacerdote el agua al niño para bautizarlo. También con la vestidura blanca, ¿verdad? En este caso yo, por ejemplo, para representar la vestidura blanca, pues tengo esta toallita que está aquí, que incluso viene con el mismo kit que uno compra cuando va a bautizar, ¿verdad? Estos son signos, bueno, se los dejo aquí afuera para que los sigan viendo, ¿verdad? Porque vamos a seguir hablando de este sacramento del bautismo. Aquí lo voy a poner. Pues estoy como los papás cuando estamos bautizando, que sacamos todo apenas de la caja, ¿verdad? Entonces, el bautismo, ¿qué pasa con el bautismo? El bautismo nos hace ser hijos de Dios. Ese sacramento que nos inicia en la fe en Cristo Jesús. El bautismo lo recibimos nosotros pues cuando somos niños, ¿verdad? Este sacramento pues nos dice que somos consagrados a Dios con el signo del óleo, con el signo del aceite. Nos dice que estamos consagrados a Dios. Entonces, por el bautismo somos sacerdotes, profetas y reyes. También la vestidura blanca pues es de la pureza, que nos revestimos de Cristo. Y en el bautismo recibimos el don del Espíritu Santo y somos parte de un solo cuerpo. ¿Cuál es ese cuerpo? Pues la iglesia, teniendo a Jesucristo como cabeza. Entonces vamos a ver cómo es el bautismo, ¿verdad? Cómo es esta primera parte de la iniciación cristiana, que es ese sacramento. Para eso vamos a tomar de nuestra casa. En nuestra casa podemos pedirle a nuestra mamá un frasquito o un botecito que tengamos ahí ya libre. Yo tengo, por ejemplo, y vamos a usar tantito algodón, pero no es cualquier cosa, ¿verdad? Esta actividad que vamos a realizar no es nada más así por poner como lo hacemos en la escuela, ¿verdad? El recipiente pues es ahorita como signo, que es la iglesia, que nos acoge, que nos recibe, al mismo tiempo que nos presenta. Entonces, dentro de la iglesia va a estar todo lo necesario que nosotros necesitamos para recibir la fe. Todo eso que nosotros necesitamos dentro de la iglesia lo vamos a encontrar para acrecentar nuestra fe. Por ejemplo, ahorita voy a poner el algodoncito aquí adentro y voy a tomar unas semillitas. Ya sabemos, ¿verdad?, cómo es la actividad. Yo tengo aquí semillas de frijol y también por ahí guardadas pues, semillas de chile. Entonces, esto es por cualquier semilla que ustedes tengan, que haya por ahí en su casa, de chile, de jitomate, de frijoles, la que ustedes tengan ahí en casa, pues podemos utilizar, ¿verdad? Entonces, vamos a colocar esta semilla dentro del algodón, y eso es la fe en Cristo, nos la comunica la iglesia, ¿verdad? Esta es esa pequeña semillita que recibimos cuando nos bautizamos, ¿verdad? Esa pequeña semillita de fe que recibimos cuando nos bautizamos. Bueno, yo voy a poner 2.
por si no nace una, ¿verdad? Voy a poner 2, ¿verdad? Y entonces en el bautismo nos dan el agua, ¿verdad? El agua no solamente es para mojar, o no es solamente para que el niño le caiga en la cabecita, ¿verdad? El agua pues nos da vida. Entonces la fe es tener la confianza en Jesús, creer que Él nos comunica la verdad sobre Dios y que se encuentra en la Sagrada Escritura y en la iglesia. Entonces, pues ya todo está preparado, ¿verdad? Vamos colocando el agua suficiente para mojar el algodón. Yo creo que yo le puse hasta demasiada. Le voy a quitar un poquito para que nada más se vea húmedo y no esté ahogado el algodón, ¿verdad? Nada más un poquito. Entonces, por el bautismo recibimos ese don de la fe, y el agua no solamente nos limpia, sino que nos da vida. Entonces, por el Espíritu Santo, estas aguas bautismales producen en nosotros un nuevo nacimiento y una nueva vida. Dijo Jesús: el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esa fue la cita bíblica que vimos en el tema pasado, ¿verdad? Ahí de Juan 3:5. Entonces, el bautismo en nosotros siembra el don de la fe, y esa fe, como esta semilla, brotará, crecerá y se hará fuerte y dará un fruto. Pero para que continúe dando frutos, pues tenemos que cuidarla, ¿verdad? Tenemos que cuidarla, tenemos que cuidar la semillita, no nada más es ponerla allí y esconderla, ¿no? Sino que tiene que estar frente a la luz, junto a la luz, que la luz en nosotros, en nuestro caso, es Cristo. Entonces nosotros como niños, al ser bautizados, debemos de permanecer junto a Jesús, que Él es la luz y que nos va a dar vida, ¿verdad? Entonces, así como una plantita, pues, aunque está pequeñita, necesita también sus cuidados, ¿verdad? Entonces, así nosotros, al ser bautizados, esa fe que fue sembrada en el bautismo debe de ser cuidada, educada y formada. Por eso estamos aquí, para recibir esa formación para nuestra vida cristiana, para la iniciación de nuestra vida cristiana en la fe, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es nuestro primer sacramento? Pues el bautismo. Nuestros padres recibieron esa formación, nosotros no. Pero ahora que ya estamos grandecitos y que ya estamos conociendo, podemos ir sabiendo la importancia de recibir el bautismo, ¿verdad? Porque nos hace hijos de Dios. Dice, si no nace el hombre del agua, no puede entrar al reino de los cielos. Entonces, para poder entrar al reino de los cielos, pues se tiene que bautizar, ¿verdad? Y no solamente eso, vivir ese bautizo, vivir ahora como un hijo de Dios, porque el bautizo nos hace ser esos hijos de Dios. También tenemos otros sacramentos de la iniciación cristiana. Esos sacramentos de la iniciación cristiana que habíamos dicho que era el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Tengo entendido que la mayoría de ustedes pues ya recibió su sacramento de la confirmación. Dice, el sacramento de la confirmación es un acto sagrado por el que Dios nos fortalece con su Espíritu Santo para hacer su voluntad, la voluntad de Dios, y nos ayuda a ser testigos de la fe en Cristo, aún en las dificultades. ¿Cómo cuáles dificultades? Pues por ejemplo estos momentos, ¿verdad? Que estamos en casa, que no nos gusta estar todo el tiempo encerrados, o incluso enfrentando la enfermedad, o enfrentando no poder ver a nuestras familias, ¿verdad? Esa es por ejemplo ahorita una dificultad que todos tenemos, ¿verdad? Que queremos abrazarnos, que queremos ver a nuestra familia, pero por esta enfermedad incluso no podemos ver ni a nuestros compañeros de catequesis, no podemos ver ni a nuestros compañeros de clase, ni a nuestros profesores, a nuestros amigos, ¿verdad? No podemos llevar nuestra vida como estábamos acostumbrados. Entonces, ¿quién nos va a ayudar? Pues el Espíritu Santo, que nosotros, o que la mayoría de ustedes ya recibió en la confirmación. Entonces no se sientan solos, porque ya no se sientan desesperados, porque cuentan con esa fortaleza del Espíritu Santo. Ya recibieron su sacramento, ya tienen esa fuerza para dar testimonio de que son hijos de Dios. Y vamos a ver también que tenemos el sacramento de la Eucaristía. Nos unimos plenamente a Jesús y nos unimos también a nuestros hermanos en un solo cuerpo, la Iglesia, ¿verdad? Lo llamamos también sacramento de comunión, unión, ¿verdad? Jesucristo mismo se nos da como alimento.
Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive en mí y yo en él. Entonces, en cada Eucaristía vivimos la muerte y resurrección de Jesucristo, su entrega de amor por los hombres para librarnos de todo mal. Por eso, para ser verdaderamente discípulos de Jesús, es necesario alimentarnos de su cuerpo y de su sangre. Qué grande es el sacramento de la Eucaristía. Ahora que nosotros no podemos asistir a la Eucaristía porque todavía somos niños y somos del grupo vulnerable, pues debemos de, por lo menos, estar viendo las transmisiones, o si nuestros papás están asistiendo a la misa, que ellos nos compartan el Evangelio, ¿verdad? Realizar realizar nuestra comunión espiritual y tener esa fe que cuando lo invocamos y le pedimos que venga a nuestro corazón, pues lo estamos ya recibiendo, ¿verdad? Ahora que ya podamos hacerlo de manera formal, que ya recibamos nuestro sacramento y que podamos asistir a la Eucaristía, pues va a ser una gran bendición poder terminar esta formación y recibir nuestro sacramento de la Eucaristía, que para eso estamos. Entonces, este camino en nuestro libro, vemos que nos dice los sacramentos que nos inician en la vida de fe. La cita bíblica es una de las citas bíblicas que me gustan mucho, incluso hay un canto, ¿verdad? Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos lo conoce todo y está en todo. Efesios 4 del 5 al 6. Entonces, el sacramento del bautismo nos dice aquí en nuestro libro que se nos regala el don de la fe, por él nacemos a una nueva vida. El sacramento de la confirmación, nuestra fe crece y se nos entrega la plenitud del Espíritu Santo y sus 7 dones sagrados, más regalos nos da Jesús. El sacramento de la Eucaristía, pues nos da el regalo de regalos, ¿no? Es el sacramento de sacramentos, ¿verdad? Se da Él mismo, nos unimos plenamente a Jesús, nos alimentamos con su cuerpo y con su sangre para alcanzar la vida eterna que Jesús nos prometió, y nos unimos todos a nuestros hermanos en un solo cuerpo que es la Iglesia. Entonces, los sacramentos que nos inician en la vida de fe, el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, que nos inician, no que ahí ya termina. Al contrario, es un camino y cada sacramento es un paso que nos va acercando cada día más a Dios. Aquí, en nuestro tema, en nuestro libro, dice, vivo mi fe, ¿verdad? Vamos a hacer nuestro compromiso sobre este tema, sobre que aprendimos del bautismo y la confirmación en la Eucaristía. Y dice, con respecto a los sacramentos de la confirmación y de la Eucaristía, ¿qué puedes hacer tú para prepararte y disponer para ir al encuentro con Dios en estos actos sagrados? Entonces, ¿qué vas a hacer tú para encontrarte con Dios en estos sacramentos? Ya fuimos bautizados, pues comportarnos como hijos de Dios, ¿verdad? Como espera Papá Dios que nos portemos. Con la confirmación, pues ser esos niños heraldos del Evangelio, ¿verdad? Ser esos niños anunciantes, ser esos discípulos que anuncian a Jesucristo, ¿verdad? Con valor, con valentía, con alegría y sobre todo, pues ser esos niños que vamos a recibir a Jesucristo, ¿verdad? Que estemos llenos de esa gracia para recibir siempre a Jesucristo en la Eucaristía. Entonces aquí vamos a anotar qué vamos a hacer y nos vamos a decir cómo te sentiste al vivir tu compromiso y de qué te diste cuenta. En Ampliando nuestro conocimiento nos dice que en la tradición litúrgica de las iglesias orientales, los 3 sacramentos de iniciación cristiana, bautismo, confirmación y Eucaristía, se administran juntos el mismo día. Anteriormente así era, ¿verdad? Pero ahora ya no. Ahora ya no. Aquí en nuestra iglesia, pues vamos formándonos para ir conociendo cada vez mejor y para ir viviendo cada día más nuestros sacramentos. Entonces, aquí en nuestra actividad, en la página 12, nos dice, escribe tu respuesta en los espacios disponibles de los señalamientos, comenzando por el sacramento del bautismo, porque el sacramento del bautismo pues está acá abajo, ¿no? Aquí tenemos la imagen de la iglesia, que es la que a través de la iglesia recibimos estos regalos que Jesús nos da, ¿no? Que Jesús nos deja aquí en la palabra de Dios y que nos da a todos y cada uno. Entonces dice, el bautismo,
somos incorporados en la gran familia de los hijos de Dios. Y nos dice la actividad que sería hacerla, ¿cuál es la actividad que tienes que realizar? Pues es lo que te dice. ¿Qué le dirás a Dios? ¿Qué le dirías a Papá Dios en agradecimiento por el don que recibiste del bautismo? O sea, al ser tú un niño bautizado, ¿qué le quieres decir a Papá Dios como gracias? Yo, por ejemplo, ahorita de lo que hablamos del tema, pues yo le diría, gracias Papá Dios, porque me haces tu hijo, porque tú eres mi papá, ¿verdad? Porque tengo una gran familia, porque tengo hermanos. Así, entonces aquí cada uno de nosotros vamos a expresar, vamos a escribir lo que nos está solicitando el bautismo, confirmación y Eucaristía. Y en la página 13 pues ya tenemos nuestra parte de la catequesis familiar, nuestro papá, nuestra mamá, nuestro abuelito, la persona con la que estamos conviviendo, pues que sea ella quien nos apoye en esta actividad de la catequesis familiar. Como ven, platican, comentan sobre el tema, luego hacen su compromiso familiar y luego celebramos, ¿verdad? ¿Cómo celebramos? Con una pequeña oración, ¿sí? Pues les agradezco mucho que me hayan estado escuchando en este tema de nuestro libro Jesús 6 vive entre nosotros para sacramento de Eucaristía, y vimos nuestro libro los regalos que Dios nos da en estos sacramentos. Este le cayó el moñito. Los regalos que Dios nos da con estos 7 sacramentos, que nos los da a todos para que podamos disponer de ellos y acercarnos cada día más a Dios. Entonces, pues espero y cuiden muy bien su semillita, esa semillita que fue sembrada en ustedes el día de su bautismo, y que con cada sacramento pues va a ir creciendo. Así que ustedes ya deben de ser una plantita muy grande, vivida en la fe, con la que ya pues que ya van a empezar a dar frutos, porque por lo menos ya van a recibir sus 3 sacramentos de la iniciación cristiana, y recordemos que son 7. Pues vamos a dar gracias a Dios por la vida y por todo lo que nos da, y por la sabiduría que nos dio en estos momentos, porque la palabra de Dios pues es sabiduría para nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor Jesús, por esos 7 regalos que nos pones para ser cada día mejores hijos de Dios. Esos 7 regalos que nos das para acercarnos, para tener vida en abundancia, para tener vida contigo, Señor Jesús. Gracias por mi bautismo, gracias por mi confirmación, gracias por la Eucaristía que como niño voy a recibir, ¿verdad? Yo ya recibí mi Sagrada Eucaristía. También he recibido el sacramento de la reconciliación muchas veces, y el sacramento del matrimonio también. Muchas gracias por el sacramento del matrimonio. Ustedes den gracias por los sacramentos que han recibido. Denle gracias a Dios por esos sacramentos, por esos regalos que ya han recibido de Dios y que vamos a seguir recibiendo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Así damos gracias a Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuídense mucho, niños. Sigan manteniendo la sana distancia. Usen su cubrebocas si llegan a salir de casa. Lávense frecuentemente las manos. Desinfecten bien. Cuídense mucho. Que tengan buen día.